feminismo. Sí. Y vos me decías hoy que sos feminista. Yo soy feminista, sí, Bien. sí. Por eso me pone contenta tener este tipo de invitadas. Y a mí me asusta un poco este tipo de invitadas, porque ayer veía una promo aquí en el canal de que ella iba a estar presente hoy y decía, Leonor Silvestri dispara contra todos. ¿Es así? Hola, Leonor. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Muy bien? Sí, excelente. Recién Gracias te por veía, invitarme. recién te veía fuera de cámara cuando estábamos con nuestra cronista en la costa, que ella hacía una pregunta y decía, ¿las mujeres miran? Y claro que miramos, decía la persona. ¿Las mujeres miran? ¿Miramos qué? Hombres. Primero tendrías que preguntarme si me gusta mirar hombres o si me gustan mujeres. O sea, dejar de presuponer que somos todas heterosexuales sería como el primer punto de partida dentro del feminismo, ¿no? Eso, o sea, eso es algo como para tener en cuenta. ¿Vos mirás hombres? Yo me protejo y me cuido de los hombres, por ende sí los miro. Epa. Claro. ¿Me protejo y me cuido? Por supuesto. ¿Por qué? A las pruebas me remito, ¿no? Cada 18 horas una muerta a las estadísticas no oficiales, cada 30 una muerta a las oficiales. Entonces, bueno, pero... digamos que hay que tener un poco de precaución y cuidado y defenderse de lo que pueda acontecer. Pero así que sí eso estoy no muy pasa atenta. generalmente. ¿A qué te referís? No es en la generalidad de los hombres. Mirá, si hay una cada 18 horas, probablemente sea la general, ¿sí? ¿Vos crees? Yo creo que hay que entender la diferencia entre ser beneficiario de un régimen de opresión, como tal vez lo seas vos, y ser la víctima de un régimen de opresión. Esas son las grandes diferencias. No alcanza tal vez con no ser un hombre que daña, porque de todas maneras un hombre siempre se va a ver beneficiado por el régimen de opresión que está construido en nuestra sociedad para... Te doy un ejemplo, o sea, lo primero que me pasó al entrar a este canal es que alguien me miró las tetas. Mirá que no tengo, o sea, tampoco es una cosa que me lleva las tetas puestas por delante, que tampoco sería motivo para que nadie las ande mirando de todas maneras, pero digo, es como llamativo que el primer comentario sea sobre mi remera antes que un buenos días o un buenas tardes o lo que fuera. Entonces creo que no es un invento, no es algo que nos estamos inventando nosotras, creo que hay una casa de brujas y es una epidemia. Sí, Leonor. Muchos hombres se ofenden cuando las mujeres... Qué pena, qué pena. No, digo, cuánto lo lamento. Doble trabajo, se van a tener que desofender. No, se ofenden con lo de muerte al macho y a veces se trata de explicar que en realidad estamos hablando del patriarcado, del sistema este que hablas opresor. Estamos hablando de eso porque como la sociedad está cada vez más punitiva, tenemos que hablar con metáforas, porque si no podríamos ser tal vez... procesadas penalmente en el fuero penal por incitación a la violencia, entonces hay que hablar en metáforas. Sí, pero digo, en redes sociales muchas veces se siente ofendido un señor porque dice no, muerta al macho. ¿Qué le dirías vos a ese señor como explicándole en realidad? Yo no le hablo a los señores, le hablo a las señoras. En realidad lo que tenemos que hacer a las señoras cis, a las señoras trans y a todas aquellas personas que se identifican con las diferentes feminidades o las masculinidades no hegemónicas. Definitivamente no me interesa tener diálogo con las personas que se benefician de un régimen de opresión. Efectivamente, como vos decís, se trata de una metáfora. Una tal vez tendría que pensar que hasta desgraciadamente, yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que solo nos enojemos por Twitter. Creo que si alguien es beneficiario, repito, de un cierto régimen, ya sea de riquezas, etcétera, de desigualdades, o sea, de esta sociedad que es tan desigual y poco equitativa, es evidente que va a haber confrontación y que esa confrontación no siempre va a ser por la vía pacífica. Entonces, creo que tampoco es nuestro trabajo andar explicándoles. Es como, ya tenemos bastante trabajo gratis, ¿no? O sea, por ejemplo, vos sos una profesional, tenés que verte de determinada manera, de punta en blanco, maravillosa, después tenés que volver a tu casa, atender tu casa, si tenés hijos, atender tus hijos, si tenés esposo, atender a tu esposo. Entonces es una triple jornada, cuando no una cuádruple. Si encima le agregamos el trabajo pedagógico de educarlo... Perdón, decías atender a tu... Yo no, es una metáfora, nuevamente, no lo digo por vos, quiero decir, es el común denominador de las mujeres. Claro, entonces, ¿por qué se debería atender a...? No, de hecho, ¿por qué le deberíamos explicar nada? O sea, está en Google, vayan e infórmense, señores, o sea, se puede googlear la información. Pero ya que estamos en un medio de comunicación... Pero tenemos que hablarnos entre nosotras, el debate tiene que ser entre nosotras y tenemos que dejar de tener miedo a confrontar, incluso en nuestras diferencias y en nuestro disenso. O sea, no podemos seguir pensando que hay un solo feminismo que tira para un mismo lado. Hay muchos feminismos, son de diferentes estilos, de diferentes cortes, de diferentes líneas, y hay líneas que tal vez
no son, por decirlo de algún modo, las más populares. ¿Hay feministas que callan ciertas cosas? Las feministas son seres humanos y por ende las feministas no estamos ni están exentas de todas las cosas que tienen los seres humanos en nuestra sociedad tal cual las conocemos. O sea, no hemos abandonado este mundo. Este es el mundo de la miseria y la desolación, del egoísmo. Las feministas no estamos exentas de eso. Lo cual no quiere decir que las mujeres... Lo primero que yo separaría es el movimiento feminista o el feminismo como pensamiento de lo que podríamos decir el movimiento de mujeres, que ahora se ha yuxtapuesto y parece ser que está solapado. Pero en general, históricamente hablando, el feminismo fue como teoría, como pensamiento y como línea, como praxis vital, como línea de pelea y de combate y de reivindicaciones, una línea de vanguardia. Vos de pelea y combate sabés porque practicás, ¿no? Yo soy deportista de combate, sí, retirada ahora de la competición amateur, pero soy deportista de combate y una de las cosas, volviendo a tu pregunta de si miro hombres, claro, estoy atenta porque pienso que me pueden atacar y me parece que no es algo que yo me invente, o sea, me parece que ocurre y ante eso tomé la decisión ya hace muchos años, cansada de los ataques, de prepararme físicamente para la autodefensa, que creo que es algo que si realmente nos interesara salvar vidas de mujeres, debería, en principio me gustaría que no hubiera colegios o por lo menos que no fuera obligatorio ir como es ahora, pero ya que nadie puede evitar ir, bueno, el karate, el judo, el jiu-jitsu, el muay thai debería ser parte de la currícula de la educación física especialmente para las mujeres y vuelvo a decir, todas aquellas corporalidades y géneros o expresiones de género no hegemónicas. ¿Vos crees en el amor? No, claro. No, claro que no. ¿Qué es para vos el amor? Hay un libro muy interesante que forma parte de una editorial de la que yo participo, que lo pueden buscar, se llama Ética Amatoria del Deseo Libertario y las Afectaciones Libres y Alegres, escrito por luditas sexuales, y ahí hay una tesis, nuestra tesis acerca de lo que es el amor. Creo en la afinidad, creo en la empatía radical, creo en la política de la amistad. Y creo sí en las emociones fuertes y las sensaciones, pero no, el amor es una captura. ¿Es algo impuesto por la sociedad, decís? Por supuesto, como todo, como el género, como la biología, como la cultura en general, es otra de las maniobras culturales de nuestro mundo. Claro. Volviendo al tema, ¿no?, del feminismo, porque muchos... Pero te quería decir esta cosita acerca del amor, porque tiene que ver, ¿no? O sea, estamos capturadas las mujeres por el amor, o sea, estamos capturadas en el sentido de que muchas de las cosas que nos pasan por esta idea del amor romántico que impera en nuestra sociedad, de la cual yo creo que hay que desagregarse. Lo cual no quiere decir vamos a quedar aisladas, vamos a quedar solas, no vamos a querer a nadie, pero las cosas que no que permitimos, porque no es nuestra culpa, es lo primero que hay que entender, que una no es responsable, pero sí está a cargo de su propia alegría y hay que fugar de ese amor romántico, de esa idea de que va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. ¿Pero vos no crees que una persona se puede enamorar? ¿O que una mujer se puede enamorar? Claro, sí, nos pasa todo el tiempo y forma parte de las fatalidades. De las fatalidades. Claro, sí. La violencia doméstica, hay más posibilidades de que te violen dentro de tu casa, violencia intrafamiliar, que en la calle. Y las mujeres que no saben que fueron abusadas. Por ejemplo, porque también la tipificación del Código Penal de los delitos contra la integridad sexual, de lo que se considera violación, es muy escueta. En el sentido de, por ejemplo, pensar si hay penetración, acceso carnal, no hay acceso carnal. Entonces una puede no estar sabiendo, porque está configurada su cabeza de acuerdo a las tipificaciones penales, que está siendo víctima o sobreviviente de un abuso, por ejemplo. Y yo creo que el amor tiene mucho que ver con eso. Tolerancia a toda una serie de conductas que en los medios favorecen. Basta compararse delante de un kiosco de revistas para ver que las ideas que se vehiculizan son casarse, tener hijos y estar enamorada de alguien. Y esa es nuestra máxima realización. Nunca nos dicen, bueno, usted puede ser deportista de combate, competidora de deportes de combate, tener una vida sola como Simone de Beauvoir, ser siempre soltera, vivir por siempre sola, que es maravilloso. Yo es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo. Yo creo que moriré soltera y la verdad es que lo reivindico. Bueno, pero hay muchas parejas que pueden realizar las dos cuestiones, si querés. Si te sale... De hecho, hay muchas parejas que hace muchos años que si están casados y no se considera la mujer violada. De todas maneras, yo te voy a decir la verdad. O sea, por un lado, el matrimonio es una institución social. Foucault solía decir del matrimonio que es el organizador
social de la legítima sexualidad. Y lo mismo decía una feminista antropóloga llamada Gail Rubin. Entonces el matrimonio lo que hace es organizar las coordenadas de lo que es una sexualidad o una vida legítima. Sí. Por supuesto hay excepciones, si querés, pero como te lo digo en términos gramaticales, una gramática no se organiza de acuerdo a las excepciones. Entonces el común denominador es que del matrimonio nosotras salimos heridas. Esta es la posta. Y del amor también. Yo, si quisiese en este momento leer tu remera, ¿lo podría hacer? Podrías hacerlo, para eso me la puse, ¿no? Pero no te creo estaría que mirando las tetas entonces. la verdad es que ya hace un rato que estamos conversando. Si lo primero que haces es empezar por lo que dice mi remera, es lo primero que miraste. Sí, claro. ¿Me Pero entendés? O sea, si empezás por ahí... Pero lo que voy es... Obviamente no, si me la puse una porque si me la puse es porque quiero que se lea antirracista, antifascista. Por eso En un mismo. momento, por eso también me puse este pin, por eso me puse las cosas que me puse, porque voy a aparecer en cámara. Ahora, no, justamente ayer me antes vino de una darme la mano, feminista y tenía un pañuelo verde que corresponde a una de las corrientes feministas y yo justamente le miraba... corresponde a la campaña. Ajá. Y este es un punto Sí, muy pero interesante. no me iba el cuerpo de la mujer. Vos es como que dijiste, No hay manera lo de primero no que ir me al hicieron cuerpo. me miraron las tetas. No hay manera de ir al cuerpo, somos cuerpo, no hay manera de ir al cuerpo. Y el cuerpo, nuestra sociedad, el cuerpo de ciertas personas está a priorísticamente sexualizado. Entonces no hay manera. Yo vuelvo a tu pregunta inicial. Miro hombres, claro, miro a ver si me van a atacar para no ser atacada y pienso en qué conductas defensivas tengo que llevar adelante para sobrevivir en esta metrópolis que es el Nunca gobierno. viste un hombre por atracción. Siempre lo viste a la defensiva. ¿Es una entrevista personal acerca de mis gustos? No, Digo, es porque una, entonces es el una debate pregunta. es diferente. No, es una pregunta. No, yo por eso te estoy preguntando. No, o no sea, es personal. Claro, sí es personal. Me estás preguntando a mí si miro hombres. ¿Y qué tiene que ver con el debate Porque vos me feminista? dijiste antes... Porque vos me dijiste ¿Vos mirás antes... hombres? Yo miro hombres, ¿por qué no? ¿Te ¿Vos? gustan? No, Qué pena. no. Ay, se enriquece la sexualidad con un gran abanico. Como atracción no me gustan. Qué pena. Pero miro. Qué pena. Puedo decir qué tipo elegante, qué tipo que está bien vestido. Bueno, yo te digo, qué pena. Qué Sí, pena porque me parece que la sexualidad y ayudamente con la experimentación. Entonces yo invito a los señores justamente a explorar sus zonas anales entre ellos. Ujú. De hecho sería, ¿cómo decirlo? Muy gratificante y bueno para todos abrir esos chakras, para decirlo en otros términos, y también Claro. liberarnos un poco a nosotras Fuerte esto, Arias, ¿eh? de la labor sexual, que también es una labor, ¿no? Es otra de las tareas por amor. O sea, Silvia Federici, siempre una filósofa feminista también contemporánea, habla de las tareas por amor. Las tareas por amor son todas aquellas tareas que las mujeres o las personas inscriptas en ese régimen de corporalidad llamado mujer tenemos que incluir por amor. Como por ejemplo el sexo, que es impago. Sí. Judith Butler hablaba de la disputa de los géneros y de como de romper el género. ¿Vos qué opinás acerca de eso? De socialmente que no Que no puede ser un acto exista. enunciativo, igual ella nunca lo ha hecho en esas formas. En ese libro, El género en disputa, que es uno de sus primeros materiales, Butler lo que habla es de una teoría de la performatividad del género, Ajá. o sea, cómo el género es una construcción social mediante una serie de actos y de una iteración de actos, es decir, de actos que se repiten en el tiempo y que tienen que ver con instituciones que permiten, desde el médico que te vio nacer y que dice es una niña, y de a partir de cuando eso es una construcción social, cultural, etcétera. Entonces, la verdad es que sí, yo me siento identificada con esa postura de destrucción de los géneros. Lo que pasa es que esa destrucción no es enunciativa, no es que por un acto de enunciación nosotras dos decimos, bueno, no somos más mujeres y acá rige la igualdad. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, yo peso 54 kilos, entonces me van a poner en el ring con un hombre de 54 kilos. Y eso no es el mismo valor para la pelea. No. O sea, por eso los deportes pugilísticos están organizados en categorías. Entonces no alcanza con el simple deseo, el simple enunciado de decir los géneros no existen y a partir de aquí la igualdad. Que sea dicho de paso, es bastante engañosa la igualdad. Pero volviendo a esto, el pañuelo verde es el pañuelo de la campaña nacional por el aborto, el acceso al aborto legal en nuestro país. Y es todo un tema, porque si bien yo creo que el aborto debe ser, el acceso al aborto debe ser irrestricto y el aborto debe ser despenalizado y descriminalizado completamente, desgraciadamente ciertas facciones dentro del feminismo, por eso digo, hay tantos feminismos como feministas, tal vez, ¿no? Como decías vos, una feminista como Judith Butler, que es una feminista posidentitaria, podríamos decir,
hay ciertas corrientes feministas como esta que vos mencionabas que plantean un proyecto de ley que han elevado, cada 2 años se eleva, con causales. Y una de las causales es la grave malformación del feto. Y la grave malformación del feto, lo podemos decir con el acontecimiento tristísimo de la supuesta mala praxis contra la señora Volpin, es darle más poder a los médicos. Y el estamento médico ya tiene mucho poder. Entonces el aborto, desde mi punto de vista, debería ser sin causales, descriminalizado, completamente despenalizado y con libre acceso, para que vos elijas cómo te lo querés hacer. Si te lo querés hacer en tu casa, en el living, con misoprostol, con mifepristone, si te lo querés hacer como vos quieras, y sin screening neonatológico, es decir, las personas que no quieren ejercer su maternidad, o que no quieren parir, o que no quieren reproducir, deberían poder elegir no hacerlo por el simple motivo de no hacerlo. No, porque eso que tenemos en el útero puede ser, entre muchas comillas, malformado, porque la malformación y la discapacidad no existen en sí. Eso es lo que se habla en las teorías feministas de la discapacidad. O sea, la discapacidad es una construcción social. Vos pones rampas y se acaba a la persona que no puede acceder. Por ejemplo, acá en el canal, para ir al baño, no podés subir, sino, o sea, si tuviera yo una silla de ruedas ya me sería difícil acceder aquí. Entonces la discapacidad no es algo que existe en sí misma, sino que es una construcción social. Por eso es tan errada la idea de la malformación fetal. Igual estamos haciendo baños acá en Plata Baja, no están terminados. Muy bien, ya van a estar terminados. Lleva un tiempo, como todo, ¿no? O sea, lo que te estoy mostrando con este ejemplo es como en realidad una de las propuestas de esta campaña o de este proyecto, no sé si de la campaña puntualmente, sino del proyecto, tiene que ver con incluir causales para que el aborto pueda entrar en diálogo al Congreso, como si pensaran que así va a poder entrar mejor, y yo creo que eso es cargar de balas un arma. Brevemente, para cerrar, no nos vio el rating, ya nos tenemos que ir, no tenemos que... Ya, para cerrar, buenas palabras, vos dijiste que le hablabas a las señoras, a las mujeres. Claro. Brevemente una oración para cerrar a las mujeres que te están mirando desde su casa en este momento. Defiéndanse. Okay. Hay que defenderse. Eso es lo que yo creo. Hay que defenderse. Ninguna agresión sin respuesta. Bueno, nos quedaron un montón de temas en el tintero. Sí. Por supuesto, Por falta de tiempo, pero te podemos volver a invitar. Me encantaría. ¿Sí? Obvio. Muy bien. Gracias. Gracias, A ustedes. Muy Por favor. amables.